Mi nombre es Katie Daniel Álvarez Soto, mi número de cuenta es 2017-10-382 y hoy vamos a realizar los procedimientos de altura uterina, maniobras de Leopold, que sabemos que son 4 maniobras, y la ocultación de la frecuencia cardíaca fetal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Tania González. Tania González. ¿Cómo se siente, Tania? Bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, la altura uterina es un método útil para valorar de forma indirecta el crecimiento fetal, que se refleja en el crecimiento del útero. También sirve como un método de diagnóstico para ver si se presenta alguna enfermedad durante la gestación. El útero crece 1 centímetro por semana. Para realizar la medida ocupamos nuestros dos parámetros, que es el borde superior de la sínfisis púbica y el fondo uterino. Entonces, puede pasar, Tania, a la camilla, por favor. Se puede acostar. La paciente debe estar cómodamente y en posición supina, con el abdomen descubierto, y vamos a hacer uso de... Se puede acostar. La paciente debe estar cómodamente y en posición supina, con el abdomen descubierto, y vamos a hacer uso de la cinta métrica. Y lo fijamos que esté en el número 1, y lo colocamos con la mano derecha, con nuestro dedo índice sobre la sínfisis púbica, y con nuestra mano izquierda, con nuestro dedo índice y medio, vamos a deslizar sobre la pared abdominal suavemente. Con nuestra mano, con el lunar, vamos a hacer palpación suavemente para ver el fondo uterino. Tania, ¿pueden hacer inspirar y expirar, por favor? Bueno, al momento de la inspiración obtenemos nuestra medida y tiene 27 centímetros. Una recomendación importante que se debe hacer es que la paciente, la altura uterina debe ser tomada en todos los controles por la misma persona para evitar un margen de error. Maniobras de Leopold. Sabemos que son 4 maniobras, que es palpación abdominal, que se realiza para establecer la colocación fetal, las características del fondo uterino, el tamaño fetal y el grado de penetración de la presentación fetal en la pelvis materna. Algo muy importante que debemos saber es que estas maniobras se le realizan a la examinada a partir de las 26 semanas de gestación. Antes de las 26 semanas de gestación no podemos realizarlas. Fueron descritas por Leopold en 1984. La primera maniobra. Con esta se identifican algunas características del fondo uterino, como altura, con relación al abdomen, forma, consistencia y además el polo fetal que lo ocupa. La altura. Antes de la semana 12 de gestación, el útero no se puede palpar por palpación abdominal porque está en la cavidad pélvica. La forma del útero es asimétrica y globulosa hasta el 3er mes, y ovoide y asimétrica del 4º mes en adelante. El fondo uterino puede estar ocupado bien por el polo cefálico o el polo podálico. Las características entre estos dos polos es que el polo cefálico es redondo, regular, duro, reductible, y el polo podálico es blando, irregular y no pelotea. Y con esa primera maniobra de Leopold, también como en la segunda y en la tercera, la examinada tiene que estar acostada, y el examinador
al lado de la derecho de la examinada. Puede pasar también. Colocamos el borde lunar de ambas manos. Como con la medición de la altura uterina definimos dónde estaba el fondo uterino, entonces presione firmemente con ambas manos la pared abdominal, de modo que sus bordes cubitales abarquen por completo el fondo del útero. Evalúe las características ya descritas sobre el fondo uterino del polo fetal que lo ocupa. La segunda maniobra de Leopold. Con esta maniobra se identifican la posición y situación fetal. Para definir la presentación fetal se trata de identificar a qué lado del abdomen de la madre se encuentra el dorso y a qué lado las pequeñas partes fetales. El dorso fetal se palpa como una superficie plana, ligeramente convexa, continua, lisa y dura. Las extremidades fetales se palpan como pequeñas prominencias agudas, obtusas y movibles, discontinuas y que se desplazan fácilmente con la palpación. En el caso de situaciones transversas, están a ambos lados del abdomen. Es decir, en uno de ellos se encuentran las nalgas y en el otro lado la cabeza. Vamos a continuar. Deslice la cara palmar de una mano desde el fondo uterino hasta llegar al flanco correspondiente. En este punto fije cómo desplazar el feto y hacer la palpación de su segmento. Continúe la maniobra llevando la mano hacia abajo, palpando con la yema de los dedos. Y lo hacemos en el otro lado. Empujamos, hacemos palpación con la yema de los dedos. Tercera maniobra de Leopold. Con esta maniobra se diagnostica la presentación fetal al identificar el polo que se encuentra en contacto con el estrecho superior de la pelvis materna y que se palpa en el hipogastrio. En la pelvis materna se puede encontrar el polo podálico y el cefálico. Durante esta maniobra podemos diferenciar las características de estos dos polos. Por ejemplo, el polo cefálico es redondo, duro y que pelotea, y el podálico es blando, irregular y no pelotea. Cuando no se palpa ninguno de estos dos polos, por encima del estrecho superior hay dos posibilidades. La cabeza ya está tan profundamente encajada en la pelvis que no se puede palpar por el abdomen. También existe una situación transversa. En este caso, el estrecho superior está ocupado en la sífisis. Con la mano derecha del dedo índice y medio vamos a colocarlo en la sífisis púbica, haciendo ligeramente presión. Cuarta maniobra. Esta maniobra se realiza para corroborar los hallazgos de la tercera maniobra y apreciar la penetración de la presentación fetal en la pelvis materna. La penetración de la presentación fetal se valora en las premigestantes en el último mes de gestación y en las multíparas durante el trabajo de parto. Para valorar el descenso de la presentación fetal se tiene en cuenta los grados de penetración que son: presentación móvil o flotante es cuando la cabeza fetal
no ha entrado en la pelvis materna. Por esto se palpa fácilmente el polo fetal por el abdomen materno y puede pelotear ampliamente. También está la presentación insinuada. Es cuando la cabeza fetal inicia su descenso en la pelvis materna. Por esto aún se palpa con facilidad el polo fetal por el abdomen materno. En los movimientos de peloteo son limitados. Tenemos la presentación fija, es cuando la cabeza fetal ha descendido más en la pelvis materna. Por esto el polo fetal se palpa difícilmente por el abdomen materno y no hay movimientos de peloteo. La presentación encajada es cuando la cabeza fetal ha llegado a su nivel de las espinas ciáticas. Seguimos al lado derecho de la... En este caso tenemos que estar de espalda de la examinada. Colocamos las manos sobre el hipogastrio de la gestante con los dedos dirigidos hacia la sífisis púbica, deslizándolos hacia la profundidad de la pelvis. Trate de abarcar el polo del feto entre los dedos de ambas manos, que tratan de aproximarse a la penetración de ambas manos. Con el trayecto superior se lleva a cabo en 2 tiempos. Primer tiempo, deslice ambas manos hacia la profundidad de la pelvis, lenta y suave con ligera presión. En el segundo tiempo, deslice las manos varias veces hacia la pelvis materna, con cortas sacudidas de modo que se dirijan una al encuentro y la otra, y se evalúa en qué tanto la ha penetrado en la pelvis materna. La auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal constituye uno de los signos fundamentales de la habitabilidad fetal, y la auscultación se hace a partir de las 24 semanas con estetoscopio. Existen otros métodos como el ultrasonido y el efecto Doppler que permiten una identificación más temprana de la frecuencia cardíaca desde las 8 semanas. La auscultación de la frecuencia cardíaca durante la gestación se realiza para verificar la habitabilidad fetal, efectuar el diagnóstico de certeza del embarazo, corroborar el diagnóstico de presentación y posición fetal, detectar cualquier evidencia y de sufrimiento fetal. Sirve como un elemento de diagnóstico en el embarazo múltiple, para ver si hay dos fetos. Al ocultar el abdomen de una gestante se pueden percibir 6 tonus. 3 de ellos pueden ser del feto y 3 de ellos de la madre. Del feto son la frecuencia cardíaca fetal entre 120 y 660 latidos por minuto, el soplo del cordón umbilical de 120 y 160 latidos y los movimientos fetales. Y de la madre, el pulso aórtico materno de 70 latidos por minuto, promedio soplo placentario 60 por minuto y ruidos intestinales variables. Esta oscila entre 120 y 160 latidos por minuto. El ritmo normal es regular. Si encontramos una frecuencia cardíaca menos de 120, no está bien. Entonces estamos viendo una bradicardia. Y si la frecuencia cardíaca está arriba de 160, estamos viendo una taticardia. La frecuencia cardíaca se escucha mejor en el dorso fetal. Cuando el dorso del feto se localiza en la pared anterior del abdomen materno, la frecuencia cardíaca se escucha cerca de la línea media abdominal. En presentaciones cefálicas, la frecuencia cardíaca se localiza por debajo del ombligo. En el periodo expulsivo se oculta justamente encima de la sífisis del púbil. Y en las presentaciones podálicas, por debajo del ombligo.